vamos a estudiar cómo se enlazan los acordes. Algo aplasta aquí. Ahí está. ¿Cómo se enlazan los acordes básicos? Entonces, aquí tenemos una técnica. Esta es la técnica de la armonía tradicional, pero la vamos a ver prácticamente, ¿no? Vamos a ir poco a poco viendo cómo funciona la música. Entonces, primero hay que dominar estas técnicas. Son pocas, son procedimientos que yo he resumido. Toda la técnica de la armonía tradicional la he resumido aquí. Entonces, si ustedes aprenden esto de memoria, no van a tener problemas para nada. Pero tienen que aprenderse de memoria cada procedimiento. Entonces, el primer procedimiento es el enlace armónico de dos acordes básicos. O sea, cuando hablo de acordes básicos, son acordes de tres sonidos porque estamos estudiando los acordes del campo armónico básico, los acordes de tres sonidos. Entonces, el enlace armónico de dos acordes básicos que tienen entre sus raíces una distancia de quinta o de cuarta. ¿Qué es eso de quinta y de cuarta? Entonces, si yo tengo dos acordes, do y sol. Entonces yo cuento aquí, bueno, vamos a ver acá. Tengo el acorde do y el acorde sol. Vamos a poner aquí para que lo puedan ver. Dos acordes básicos. Entonces yo cuento, ¿qué distancia hay entre do y sol? Si es ascendente, do, re, mi, fa, sol. Una quinta. Pero si es descendente, la inversión es la cuarta. Bueno, do, si, la, sol. Cuarta. Entonces, de eso se trata. Que cuando yo tengo dos acordes que tienen esa distancia, entonces yo voy a hacer este procedimiento. Este es el enlace armónico. Entonces, primero es escribir la posición y disposición del primer acorde. Entonces, para no perder el tiempo, vamos a explicarle qué es posición y qué es disposición, porque ya en otros cursos que he preguntado no tienen claro este asunto. Primero vamos a agregar un staff de piano con la letra I, ya saben, se activa la casilla para seleccionar los instrumentos que quieren agregar a la partitura. Y en esta ocasión buscamos el teclado en la parte de piano y ponemos añadir a la partitura. La anterior, que ya no me interesa, le ponemos eliminar, seleccionamos eliminar, aceptar, entonces ya me queda el nuevo staff de piano. Ponemos los dos acordes a enlazar, do y sol. Listo. Cuando hablo de posición de un acorde, no estoy hablando de inversión, porque ¿cuál es la diferencia entre posición e inversión? Que posición es el acorde en estado fundamental, ¿no? Y puede estar también invertido. El acorde, cuando hablo de posición, puede estar el acorde en estado fundamental o con inversión. Pero cuando hablo de inversión es cuando yo estoy modificando el bajo, cuando estoy diciendo, en lugar de do, en lugar de poner do aquí, pongo el bajo en la tercera o el bajo en la quinta. En este caso porque son tres sonidos. Entonces, inversión es cuando uno cambia el bajo. Pero en este caso nosotros no vamos a cambiar el bajo. El bajo va a ir las notas, la raíz del acorde. O sea, en do, cuando escribo do y en sol, la nota sol. Entonces, posición significa cuando yo tengo, voy a escribir aquí los sonidos de do. Tengo do, mi, sol. Entonces, cuando la nota líder, hay que ver cuál es el sonido, si do, si mi o sol está en la nota líder. ¿Cuál es la nota líder? La nota líder es la nota más aguda. Entonces, si estamos trabajando para coros, la nota más aguda la va a llevar la voz de soprano. Si estamos trabajando para un ensamble de maderas, la nota más aguda puede ser la flauta traversa, lo más común. No vamos a usar el pico, lo que es de repente, eso es normal, la flauta traversa. Si estamos trabajando para
metales. Entonces la trompeta es la nota más aguda. Entonces, la nota líder es la que me va a indicar qué posición tiene el acorde. Entonces las posiciones pueden ser tres. De tercera, de quinta y de octava. Tercera, si la nota mi está, en el caso de do, está como nota líder. O sea, si yo pongo esto, ese es el sonido más agudo, está en posición de tercera. Puede ser acá también, ¿no? Si el acorde está diseñado más grave. Entonces, si mi es el sonido más agudo, estoy hablando de la posición de tercera. Pero si yo tengo sol, entonces estoy hablando que el acorde tiene la posición de quinta. Pero si yo tengo do, estoy hablando que el acorde tiene una posición de octava. Entonces son tres opciones. ¿Por qué es importante conocer la posición del acorde? Porque cuando yo arranco una progresión, yo tengo que elegir con qué sonido líder salgo. Si con la octava, con la tercera o la quinta. ¿Cuál voy a elegir? Entonces, eso depende, por ejemplo, si yo estoy haciendo un arreglo para un cantante y el cantante inicia con la nota sol. Entonces, yo arranco con la posición de quinta para darle un apoyo, más seguridad al cantante de que si él canta sol, la orquesta también entra con sol, entonces se afina. Esa es una de las causas, de las razones. Entonces, pero hay que evitar poner cualquier posición al azar porque puede ser que no cause una buena armonía. Por ejemplo, si yo le pongo, si el cantante arranca en sol y yo arranco en do, va a ser ese intervalo de cuarta. Entonces, como que esa cuarta no es tan práctica para arrancar, puede ser que no suene bien. Entonces, pero si yo tengo, por ejemplo, la posición de octava y yo arranco con la posición de tercera acá, ahí puede que es más seguro que suene bien, porque están haciendo un intervalo, una consonancia imperfecta que suena bien, o sea, un intervalo de tercera, que es agradable. Entonces, no va a desestabilizar al cantante, sino que lo va a armonizar si él es afinado. Porque hay que tener cuidado, si el cantante en medio puede dudar y le pones un sonido arriba, puedes hacer que se vaya por otro lado y ahí es otra canción. Entonces lo mejor es que se arranca en do el cantante, si estamos hablando de cantantes, que son los que necesitan apoyo, entonces le ponemos la posición de do, o sea, que arranque en do mismo el acorde. La posición es el primer acorde, porque de ahí el resto de acordes ya van a ir generando su propia posición, según el enlace que vayas realizando. Entonces, es importante solamente el primero. Como vamos a hacer diferentes ejercicios de 2 compases cada uno, entonces, por eso es que se dice poner la posición y disposición del acorde, porque estamos arrancando cada 2 compases. Pero si tenemos una progresión de 10 acordes, entonces solamente el primero elegimos y el resto ya se va a ir generando solito. Bien. Cuando hablo de disposición, ¿ya? Cuando hablo de disposición, estoy hablando de la distribución de los sonidos del acorde. Entonces, esos sonidos pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. En este caso, una disposición cerrada es la que vemos aquí. Cuando entre dos sonidos del acorde no se puede insertar otro sonido. Aquí entre do y mi yo no puedo poner un sol. Lo mismo pasa entre mi y sol. No puedo poner un do. Entonces, a esto se le denomina disposición cerrada. Si yo quiero abrir el acorde y tener una disposición abierta, lo que hago es esto.
Entonces, entre do y sol, entre dos notas del acorde, sí puedo insertar por aquí un mi, y entre sol y mi, sí puedo insertar un do. O sea, está más abierto el acorde, los sonidos. Entonces, ¿cuál utilizo? Disposición cerrada o disposición abierta. Eso depende del arreglo que vayas a hacer o de la progresión armónica. Si estoy escribiendo para piano, más me conviene esto porque el pianista mueve menos los dedos. No voy a tener un pianista así con los dedos abiertos para que le dé tendinitis y después tenga que irse al médico. Entonces, más práctico para piano es eso. Pero si estoy trabajando para un ensamble de madera, de vientos, de cuerda, lo que sea, coros, ahí sí puedo trabajar con disposición abierta o cerrada. Porque para tanto la disposición abierta como la disposición cerrada se utiliza para todos los ensambles. Entonces, eso es importante, ¿no? Conocer. Entonces, en este caso, vamos a trabajar, vamos a iniciar con la posición de quinta, que es el que todos conocen, con el sol en el soprano, con el sol en el nota más aguda, y disposición cerrada, o sea, do, mi, sol, está cerrada. Entonces, ese es el primer acorde. Este es el primer punto que se ve en todos los enlaces. Escribimos la posición y disposición del primer acorde. El segundo paso es conocer, identificamos el sonido común entre los dos acordes a enlazar y lo dejamos en la misma voz y registro. Cuando tenemos dos acordes que tienen entre sus raíces una distancia de quinto de cuarta, ya automáticamente yo sé que ahí hay un sonido común. Entonces, ese sonido común que yo identifico entre los dos acordes, yo lo voy a dejar ahí en la misma voz. O sea, si está en soprano, contralto, tenor y bajo, si estoy trabajando un arreglo coral, yo digo, está en contralto. Entonces, en el siguiente acorde, en la misma voz de contralto, se queda ahí el sonido. Y en el mismo registro, o sea, si está la nota sol en la segunda línea se queda. No es que voy a poner otro sol, no. Ahí mismo. Y ese concepto de dejar las voces tenidas, las voces comunes de dos acordes tenidas, se las maneja para todo. O sea, si yo estoy trabajando más adelante con acordes con 7 sonidos, 6, 5 sonidos, entre más sonidos hay más notas comunes, por lógica. Entonces, para trabajar rápido, lo que yo hago es las notas comunes, dejarlas ahí, en el mismo registro y en la misma voz. Y solamente muevo las voces que no son comunes. Entonces, ese punto que está aquí es importante, pero para todo el enlace acorde, para cualquier tipo de enlace. Entonces, veamos entonces cuáles son los sonidos de sol. Vamos a ponerlos acá abajo para que ustedes tengan un registro aquí en el Music Score. Sol, si, re. Entonces, no estoy poniendo el bajo en este momento porque si pongo el bajo se va a borrar. Entonces aquí vamos a poner aquí abajo do, pero después lo pongo. Entonces vamos con los sonidos arriba. Antes que nada, hay dos tipos de escritura, ¿no? La escritura para piano y la escritura coral. Nosotros vamos a utilizar la más fácil de entender, que es la escritura para piano. Porque en ocasiones no todo el mundo cuando entra a ver armonías está familiarizado con la clave de sol y la clave de fa. Por lo general, la mayoría de músicos conoce la clave de sol y la clave de fa muy pocos, porque más se lee la clave de sol. Entonces, cuando yo tengo una escritura para piano, significa que voy a utilizar los 3 sonidos superiores en la clave de sol, como está ahí. Y solo el bajo en la clave de fa. Porque si empezamos a estudiar así, que es lo mismo, aquí está el acorde de do, pero solamente el hecho de que ya estamos con 2 notas en la clave de fa y 2 notas en la clave de sol, tenemos que pensar más.
O sea, esto es cuestión de práctica. Entre más practiques la clave Fa, más rápido lo va a identificar. Pero en este curso el propósito no es complicarle la vida, sino que al contrario, que sea fácil. Entonces, después se abre el acorde o se trabaja en estilo coral, que es lo mismo, y lo trabajan con calma en su casa. Pero ya saben cómo hacerlo. Entonces vamos a trabajar 3 sonidos superiores arriba y en la clave de Fa solo el bajo, para que sea mucho más fácil. Eso se llama escritura para piano. Bien, continuamos entonces viendo cuál es la nota común entre Do y Sol. Entonces vemos aquí Do, Mi, Sol. Y acá tiene Sol, Si, Re. Entonces, Sol es la nota común. Entonces, vamos a hacerlo didácticamente. Sol. Fíjense ustedes cómo manejo el Zoom. Me ha costado, pero ya lo manejo chévere. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco el Sol aquí. Acá está. Entonces está en la nota líder, en la nota más aguda. Si estoy hablando de un arreglo coral, está en la voz de soprano. Si estoy hablando de un ensamble de madera, está en la flauta. Si estoy hablando de un ensamble de metales, está en la trompeta. O sea, la nota más arriba. Quiere decir que este Sol se va a quedar aquí mismo. Ahí. Porque decimos que lo dejamos en la misma voz. O sea, la misma soprano va a cantar este Sol. Y en el mismo registro, o sea, ahí mismo, en la segunda línea. No voy a escribir el Sol acá, porque eso está mal. En el mismo registro. Ahí. ¿Qué nos dicen algunos tratados de música? Lo típico, ¿no? Líguelo. Entonces todo el mundo empieza a ligar. Pero no se trata de ligar por ligar. Si yo quiero ligar, lo ligo. Y si no quiero ligar, no lo ligo. ¿Cuándo lo ligo? Cuando esté trabajando con un determinado instrumento o una voz. Si es un arreglo coral, sí me conviene ligarlo, porque con el cantante va a mantener el flujo de aire y va a cantar la nota Sol, tranquilito. No tiene que volver a afinar, sino que ya afina el primer Sol y se va de largo. Ahora, si comienza desafinado el Sol y se va de largo, ahí sí ya no puedo hacer nada. Lo mismo con el flautista, toca Sol y se queda de largo 8 tiempos ahí. No tiene que volver a soplar. Para eso es la ligadura. Pero si estoy tocando piano, por lo general no hay que ligar, porque estoy tocando 2 veces el acorde. Entonces es relativo, ¿no? Entonces hay que ver si que amerita ligarlo o no. O sea, no es una regla fija, no. Siempre la música tiene su flexibilidad. Entonces ya hemos hecho el paso de dejar la nota común en el mismo registro y en la misma voz. Continuamos con el siguiente paso, que es los sonidos superiores restantes. Se deben mover al siguiente acorde utilizando preferentemente movimientos de segunda o de tercera. ¿Por qué utilizando preferentemente movimientos de segunda o de tercera? Como dicen los tratados de música, ¿no? De la armonía, dicen siempre, muévalo por movimiento conjunto. Segunda, tercera. Es simple, solamente porque son intervalos fáciles de cantar. Y esta metodología de la armonía tradicional, la finalidad de trabajar con estos procedimientos es que al terminar un enlace de una progresión, me van a dar como resultado 4 melodías fáciles de cantar o de ejecutar, porque puede ser ejecutada por el violín, por la flauta, tanto como la voz humana. Entonces, cuando yo termine de realizar este tipo de enlaces, yo voy a tener 4 melodías fáciles de interpretar si sigo estos procedimientos. Además, que yo voy a evitar las famosas quintas y octavas paralelas, octavas ocultas y todo eso que me dicen en los tratados. Entonces yo ya no estoy pensando que la quinta paralela y la octava, que eso de ahí realmente, eso no se da en la música cuando uno trabaja profesionalmente. Porque hay ocasiones, como vamos a ver aquí, que se puede hacer ese tipo de paralelismo
en la música popular latinoamericana, se encuentra cada rato el paralelismo. Quintas paralelas, octavas paralelas, en el rock quintas paralelas. Entonces, simplemente es un procedimiento que se ha utilizado en esta técnica que se desarrolló en el clasicismo, ¿verdad? Que duró 100 años y que la siguieron utilizando los compositores del romanticismo y todos los que siguieron hasta la actualidad para poder realizar sus composiciones y arreglos musicales. Porque es una técnica muy interesante que da buenos resultados. Entonces, si algo da buen resultado, entonces se lo sigue cultivando. Entonces, por eso es que tienen que aprender esta técnica. Pero si hacen una quinta paralela o una octava paralela, no es el fin del mundo. No es que no saben ni ustedes no sirven para la música, no. Porque en muchas ocasiones, por las famosas quintas paralelas y octavas paralelas, que prohíbe esta técnica en los libros de armonía, muchos estudiantes se retiran de la música diciendo no sirvo para esto. Y se han retirado. Y en los mismos libros de armonía, al final, no sé si ustedes han leído algún libro de armonía al final, dice, libérese de todas las reglas y haga lo que usted quiera. Entonces, como van a irlo a buscar al tipo y decir, ¿por qué me tienes torturado aquí en el primero y el segundo capítulo con esto? Si al final dice, ahora sí, haga intervalos aumentados, libérese y todo eso. Entonces, lo que quiere decir es que la música no es algo rígido. Hay mucha flexibilidad según el propósito sonoro que nosotros queremos proyectar o la sonoridad que queremos obtener para un determinado fragmento musical, una obra, un fragmento de película que queremos musicalizar. Nosotros tenemos la decisión de utilizar las sonoridades. Pero al principio se utilizan estas reglas para que el estudiante tenga un orden en la metodología nada más. Entonces, por eso yo he resumido aquí con estos procedimientos para que ustedes se los aprendan de memoria y trabajen de por vida sin preocuparse de ninguna de estas reglas. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo pasamos los dos sonidos restantes, porque ya este que está acá, en la voz superior, ese se queda ahí. Me falta mover la voz de contralto y la voz de tenor. Los dos sonidos que me faltan ahí, tengo que moverlos a sol. ¿Cómo hago? Tengo que moverlos al movimiento más cercano. Entonces primero voy con mi. Entonces tengo mi acá abajo. Mi. ¿Cuál es el sonido más cercano a mi? Re. Porque de mi a re hay una segunda. Porque si me voy de mi a si, ya es una cuarta, justa. Considerando que si es el sonido más grave, el intervalo, cuando tengo un intervalo, el sonido más grave es la raíz. De mi a si, por más que esté descendentemente, si es la raíz del intervalo. Entonces, si a mi, cuarta. Recuerden la escala mayor, si, do sostenido, re sostenido, mi, de si a mi, cuarta justa. Listo. ¿Se puede poner de mi a si un salto? Sí. Cuarta justa, quinta justa, se puede, son intervalos fáciles de cantar. Hay que evitar los intervalos aumentados, disminuidos, séptimas. Eso es difícil de cantar, no de tocar, porque un pianista lo puede hacer, pero en un arreglo no es conveniente hacerlo. Entonces, los movimientos más cercanos es lo mejor. Entonces, de mi voy a pasar acá a re. Lo más cercano, segundo. Y bueno, y me queda la última nota de do pasar así, pues, porque ya no me queda más, porque ya sol y re está ocupado. Entonces, de do paso así. Bien, entonces ya aquí yo ya he solucionado el problema principal, o sea, enlazar los sonidos que están arriba, porque el bajo es facilísimo. ¿Qué me dice acá respecto al bajo? El bajo se puede mover al siguiente acorde de forma ascendente o descendente, a criterio del arreglista musical. O sea, ustedes van a decidir si el bajo sube o si el bajo desciende. Ahora sí voy a poner las notas. Cuando ponga los sonidos acá del bajo, ya se van a desaparecer estas notitas que están acá, pues ya se las saben ustedes. Entonces tengo aquí do. Este do
va a un sol que está acá arriba, o puede ser a este sol. Control flechita, acuérdense, comando, sube y baja una octava. ¿Cuál utilizo? ¿Este sol o este sol? Entonces, en la clase pasada nosotros vimos cómo se manejaba la música a partir del final del siglo 9, 10, 11, por ahí, ya empezaron con el movimiento contrario, porque la música antes era paralela, acuérdense. Si la voz principal subía, todas subían, y si la voz principal bajaba, todas bajaban. Entonces, así cantaban el canto gregoriano, y cantaban en octavas, cantaban en quintas paralelas y cantaban en cuartas paralelas. Y eso les parecía lo más hermoso, lindo, bello, hermoso. De ahí viene el clasicismo con la técnica que estamos estudiando nosotros, y dicen, esas quintas y esas octavas paralelas ya no me gustan, ya no nos gustan, porque nosotros queremos innovar. La historia musical, la cultura iba innovando. Entonces, constantemente las épocas iban cambiando. Hasta que ya ahorita ya estamos mezclados, ya no cambia nada. Ahora estamos todos mezclados y lo que queremos es destruir. Entonces la melodía se convirtió en reggaetón. A los que les gusta el reggaetón, bueno. Pero el reggaetón es una cosa así. Para que todo el mundo cante ahí. Ni hablar las letras. Pero bueno. Pero fíjense ustedes que la música iba cambiando culturalmente. Entonces, lo que hicieron fue, a partir del siglo X, pongamos el siglo X, ya utilizar el movimiento contrario, que ya lo expliqué, que consiste que entre el sonido más agudo, entonces le ponían un sonido más grave, para que este sonido grave que está acá pueda compensar al sonido flaquito que está acá agudo, porque entre más agudo es más débil, menos armónico. El sonido entre más grave, más armónicos, entonces enriquece, porque actualmente sucede así, enriquece al sonido agudo. Y si el sonido desciende, entonces el bajo sube para que se mantenga compensada la música. Y esa forma de pensar es hasta la actualidad. Si nosotros queremos dedicarnos a productores musicales, grabar, hacer un himno, como quiere Marlon hacer, o quiere hacer un arreglo musical, un acompañamiento para piano, piensas así, para que todo esté realmente compensado. Entonces, si uno lleva una grabación a un estudio, en la edición va a ser fácil para el que está mezclando, va a ser fácil porque, no, está chévere, pero si no, vas a estar tú ahí escuchando y vas a decir, oye, ponle más grave, quítale medio, ponle más agudo. ¿Por qué pasa eso en la grabación? Porque el arreglo ya está mal diseñado. Y si pasa por una masterización, que es donde ya le dan volumen y realmente lo que hacen es acomodar las frecuencias. Una persona que está entrenada con el oído para ordenar la frecuencia, tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque está mal diseñado el arreglo. Entonces, si ya comenzaste mal, por más que tengas todas las máquinas y te las lleves a Estados Unidos con el que le masterizó el disco a Madonna o a Michael Jackson, eso no tiene nada que ver. Si está mal al comienzo, no puede hacer maravilla él. Entonces, tienen que tener cuidado. Este concepto, tener la música balanceada, es más, el arreglo balanceado. Entonces, con esto ya nosotros terminamos el primer ejemplo, que también lo vimos en la clase pasada, hicimos una pequeña introducción de esto, pero ahora sí ya esta clase ya le va a quedar grabada con todas estas técnicas, para que repase. Con F9 activamos este menú que está acá. Voy a seleccionar la barra del compás, la línea divisoria, y le voy a poner doble barra, que significa que ahí termina la idea. Ahora voy a comenzar otro enlace que no tiene nada que ver con los sonidos de atrás. Con F9 quito el menú de nuevo, ya. Entonces, recuerden, es el procedimiento de el enlace armónico, entre dos acordes que tienen entre su raíz una distancia de quinta o de cuarta. Ahora vamos a pasar a ver el enlace melódico.
Enlace melódico, vamos a ver si ponemos esto por acá. Enlace melódico de dos acordes básicos que tienen entre sus raíces una distancia de quinta o de cuarta. Lo mismo, los do y sol, cualquiera de ellos, do y fa. O sea, ustedes cuentan las raíces, qué distancia hay y ya dice, cualquiera de estos procedimientos, el armónico o el melódico. ¿En qué consiste el melódico? Escribimos la posición y disposición del primer acorde, que ya sabemos que eso lo hacemos al inicio de una progresión o de un ejercicio, no a cada rato, solamente es el primer acorde. El segundo paso es, en este tipo de enlaces, todas las voces, o sea, todas, hasta el bajo, todas las voces se deben mover, o sea, ninguna se va a quedar en el mismo registro y en la misma voz, no, todas se van a mover. Por eso se llama melódico, porque todas se mueven. Las voces superiores deben realizar dos saltos de tercera y una de segunda. Esa es la clave para saber que está bien realizado el procedimiento. Las voces superiores deben realizar dos saltos de tercera y uno de segunda, siguiendo un movimiento directo hacia la misma dirección. O sea, todas se mueven a la misma dirección. Si una voz sube, las tres superiores suben. Estoy hablando de las voces superiores, que son tres, no el bajo, las voces superiores. Entonces, si una de las voces baja, entonces todas tienen, las superiores, las tres tienen que bajar. Y finalmente, el bajo se debe mover en sentido contrario a las voces superiores. O sea, si las voces superiores están en movimiento descendente, el bajo sube. Pero si las voces superiores se mueven hacia arriba, en movimiento ascendente, el bajo tiene que descender. La lógica que les acabo de explicar, la flechita, ¿no? Lo que se pensaba del siglo X fue para compensar el sonido. Vamos a ver la práctica cómo nos quedaría. Lo tenemos aquí. Igualito. Do y sol. El mismo enlace que está aquí, pero ahora lo voy a hacer melódico. Este es el armónico. Primero pongo la posición y disposición del acorde. Vamos a poner esto. Ya está. Posición de octava, ¿verdad? Disposición cerrada porque los acordes están cerrados ahí. Escritura para piano, porque están tres sonidos en la clave de sol y uno en la clave de fa. Entonces, para pasar a sol, tiene que cumplirse que dos voces de aquí, dos de estas voces, tienen que realizar los saltos de tercera y una voz un salto de segunda. Entonces, veamos, si yo mando de do a re, de aquí, de do a re, tengo un salto de segunda. Pongámosle segunda. Ahí está, ¿ves? Ahora vamos a poner el siguiente salto. Como ya esta voz subió, ya elegí subir, vamos a subir el resto. Entonces quiere decir que este sol, que es común, no se va a quedar aquí, sino que tiene que moverse, entonces se va así. De sol a si. ¿Qué tengo aquí? Un movimiento de sol, la, si, de tercera. Entonces pongo tercera. Ahí está, ¿ves? Hasta ahí voy bien. Va uno de segundo y de tercera. Ahora tengo que ver pues si que el otro se puede mover también en el mismo sentido, pero tiene que ser necesariamente tercera para que se cumpla la regla. Entonces el mi lo muevo a sol y el movimiento
movimiento es de tercera. Mi, fa, sol, si es una tercera, entonces se cumple la regla. Para que sea melódico este tipo de enlaces, tiene que las notas del primer acorde, que es do, tienen que moverse al siguiente acorde. Todas tienen que moverse, ninguna se queda tenida, todas se mueven. Tienen que moverse en la misma dirección. Si una sube, todas suben, y si una baja, todas bajan. En este caso, todas han subido, están en movimiento ascendente, pero debe cumplirse 2 saltos de tercera y 1 de segunda. Y por lógica, lo que estudiamos hace un rato, si el sonido sube o baja, como vimos hace un rato, entonces lo que tengo que hacer yo es compensar. Si el movimiento de aquí es ascendente, entonces el bajo, ¿dónde lo voy a escribir? Descendentemente, porque si esto sube, entonces me conviene poner el sol abajo. Entonces, este movimiento tiene que ser hacia abajo, siguiendo este concepto que se lo viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. Bien, el siguiente procedimiento es el enlace de 2 acordes básicos que tienen entre sus raíces una distancia de segunda. Fíjense ustedes, estos son arreglos, enlaces de 2 acordes consecutivos. Y es puesto de segunda y no la inversión de la segunda, que es la séptima. Porque muchos alumnos se confunden que 2 acordes consecutivos es la distancia de una séptima. No. Si yo digo do y re, es do y re que está al lado, por segunda. Seguidos. No do y re más abajo, no. Ahí viene el error. Ya lo voy a explicar. Cuando hablo de acordes consecutivos, hablo de esto. Vamos a poner fa y sol, que es lo típico para que puedan verlo con claridad. Fa y sol, cuarto y quinto grado de do mayor. ¿Qué es lo que hace un estudiante normalmente? Y lo que me ha pasado a mí como profesor de armonía, de música, de tantos cursos. Y que yo veo que este es el error que más cometen. Cuando me presentan los arreglos o me presentan los trabajos, tienen este error que es común. Entonces, cuando yo le digo, escriban el bajo de fa a sol, lo lógico, lo más fácil de cantar es escribir esto. Fa, sol. Porque los intervalos más fáciles son los de segunda. Pues entre más chiquito el intervalo es mucho más fácil de interpretar en cualquier instrumento, no solamente en la voz. Pero resulta que a veces los estudiantes hacen esto. Y eso está mal. Entonces, esto no deben hacerlo. Entonces, para que les quede registrado de que no deben hacer esto, voy a ponerles aquí ahí está. Estos movimientos no se hacen. No es común, no es práctico. Lo mejor es el movimiento de segunda. Fa, sol. Eso. Entonces, que quede claro que este es un enlace de 2 acordes consecutivos. Significa que los bajos van a ser consecutivos, movimiento conjunto. Atención con eso, porque eso es importante. Bien, entonces escribimos la posición y disposición del primer acorde porque estamos haciendo un ejercicio de compás. Ya saben que eso solamente se realiza en el primer compás de la obra. Ahora, si estoy trabajando una canción, si tengo la introducción, inicio con una posición y disposición. Terminó la introducción de mi canción,
ahí muere esa parte, ese fragmento de la música. Inicio con la primera estrofa, otra vez inicio con la posición y disposición. Termina la primera estrofa, se acabó ese fragmento, viene el intermedio. Inicio el intermedio con una posición y disposición y así sucesivamente. Todas las partes de la canción, ¿no? Voy por partes, ¿no? No es que hago la posición de inicio y hasta el final me das una cosa. No, imposible. No podemos hacer eso. Trabajamos por etapas. Introducción, parte A, intermedio, parte B, final. Listo. En este tipo de enlaces no hay sonidos comunes. Esa es la clave. Porque estamos hablando de sonidos en acordes de 3 sonidos. Y entre más pequeño el acorde, entre menos sonido, es más difícil trabajar. Pero es más enriquecedor, porque entre más sencillo el acorde, después veremos que tenemos más material melódico para trabajar las melodías. Entonces, por eso estas técnicas. Entonces, no tenemos sonidos comunes. Si tenemos fa y sol. ¿Cuáles son los sonidos de fa? Fa, la, do. De sol, sol, si, re. No hay sonido común. Entonces, no se puede dejar ningún sonido tenido ni ligado. Seguimos escribiendo las raíces de los 2 acordes. Escribimos las raíces de los 2 acordes. Aquí está la clave de este enlace. Y analizamos si el movimiento interválico es ascendente o descendente. Esta es la clave de este enlace. Entonces, escribimos los 2 acordes y analizamos si el movimiento es ascendente o descendente. Ese movimiento va a ser ascendente, pero pequeñito. Es un movimiento pequeñito porque es un movimiento de segunda, pero va a ser ascendente o descendente. Entonces, aquí ya he puesto yo los bajos. Lo primero que hago aquí es escribir los bajos, ¿no? Aquí vamos a escribir la posición del acorde de fa, el que ustedes saben, fa, la, do. Ya, para que no tengan problemas, fa, la, do. Escribo el bajo. Analizo el movimiento del bajo. Es un movimiento de segunda pequeñito, pero es ascendente. Entonces, ya yo sé, es ascendente estos 2 bajos, el movimiento. Entonces, continúo. Los 3 sonidos superiores se deben mover al siguiente acorde siguiendo un sentido directo en la misma dirección y con un movimiento contrario al movimiento del bajo. La lógica del siglo X. Si sube el bajo, lo de arriba baja. Se utiliza preferentemente movimientos de segunda o de tercera. ¿Por qué? Porque son los intervalos más fáciles de cantar. Entonces, si yo ya sé que esta cuestión es así, movimiento contrario, que esto se dio a partir del madrigal, del motete. Madrigal y motete prácticamente son los padres de toda la música, de todos los géneros musicales. De ahí ya empezaron a hacer las canciones, las óperas eran melodías hermosas. Entonces, ya tenía una forma de canción. Entonces, si aquí yo tengo el movimiento ascendente, entonces significa que acá yo tengo que hacer que todas las voces realicen un movimiento descendente. Entonces me voy buscando los sonidos más cercanos. Pues entonces de do me voy a si, de la me voy a sol y de fa me voy a re. De re a fa, tercera. De sol a la, segunda. De si a do, segunda. Fácil de cantar. Entonces, ahí ya está realizado el enlace. Ahí está correctamente, yo no me voy a equivocar y puedo seguir adelante. Mecánicamente, esto es mecánico. Si se dan cuenta, esto es mecánico. Voy a hacer el otro ejemplo cuando los alumnos se equivocan. Y viene el profesor con pluma roja y le hace un tachón y le pone está mal, 0, y le anula el resto de la progresión, porque si te equivocaste aquí, el resto está mal. No, pues tampoco así.
Entonces, así piensan los estudiantes, ¿no? Algunos, no todos. Espero que ustedes no piensen así. Escriben fa y sol. Ah, ya, entonces aquí pongo sol. Está bien, ¿no? Fa, sol. Pero si no entiendes bien la regla, entonces, si no entiendes bien el procedimiento, más que nada, el procedimiento, entonces te vas a equivocar. Aquí tiene que haber un movimiento de segunda. En la no dice de segunda o séptima, dice de segunda. Y entonces el estudiante dice, ah, bueno, entonces analizo el bajo. Entonces, ahí hace todo correcto, ¿no? Analizo el bajo. Entonces las voces por lógica tienen que subir. Entonces viene el estudiante y hace esto. Ya está. Y continúa. Entonces viene, si está haciendo un examen para ingresar a una universidad con este tipo de reglas, ya no pasó. Porque él dice, no, pues, no se da cuenta usted que aquí tiene unas quintas paralelas? Las famosas quintas paralelas que prohíben. Pero no es que esté mal, porque se puede tocar, sí, suena. Pero si no que en la época del clasicismo, que duró 100 años más o menos, un siglo, esos movimientos eran considerados vulgares, las quintas paralelas. Pero antes, con el discanto creo que era, el organum, se cantaba en quintas paralelas, cuartas paralelas. No hay problema. Se combinaba todo, quinta, octavas. Entonces, fíjense ustedes, este es el error que se comete cuando se malinterpreta el procedimiento. Entonces, cuando hay acordes consecutivos, el movimiento del bajo debe ser de segunda, no de séptima. Esto está mal. Este movimiento está mal. Se los voy a dejar ahí para que lo vean un ratito. Quede grabado, entonces ustedes ponen pausa cuando vean la retroalimentación, si es que la ven, espero que la estén viendo. Aprovechen que tienen estas clases grabadas 24 horas al día y a mitad de precio. Ya mismo que las borro. Entonces, bueno, vean ustedes aquí. Esto está mal. No hagan eso. Vamos a borrar esto. Realmente es fácil esto, sino que hay que seguir los procedimientos, nada más. Acá también tenemos enlace de dos acordes básicos que tienen entre sus raíces una distancia de segunda, lo mismo, fa y sol. Pero este es el caso especial. Bueno, primero escribimos el primer acorde en posición cerrada y con la siguiente relación interválica entre sus sonidos superiores. Aquí está la clave. Ese acorde puede tener la distribución de tercera o cuarta y tercera. Porque yo voy a evitar esto lo voy a evitar. O sea, en este caso especial, en este enlace, no entra en juego esta posición del acorde en estado fundamental, fa la do, no. Como pueden ver en el piano, es lo que todo el mundo toca, fa la do, que está acá. En este tipo de enlaces, el primer acorde tiene que tener la siguiente distribución. Puede ser de tercera y cuarta, como vemos aquí, tercera o cuarta
Vean el teclado. O puede ser de cuarta y tercera. Así también, vean el piano. Hay una cuarta. Esa es la distribución de las notas. Y tercera. Ustedes eligen cuál de las dos van a utilizar, ¿no? En este caso estamos usando fa y vamos a enlazar con sol. Haciendo quedar mal el programa. Ahí está. Ahí está, para que puedan ver. Entonces pongo acá el bajo, fa. Entonces, esta es la clave. ¿Cómo se va a escribir ese acorde, el primer acorde? Puede ser con la distribución cuarta, tercera o tercera y cuarta. No tercera y tercera, que es la que todos conocen, fa, la, do. No, esa no va. Entonces vamos a ver cómo continúa el procedimiento. Una vez realizado este procedimiento, ya sabemos que entre dos sonidos comunes, entre dos acordes básicos de tres sonidos, no hay sonidos comunes, o sea, entre dos sonidos básicos, dos acordes básicos consecutivos, dos acordes básicos consecutivos, no hay sonidos comunes, o sea que aquí no podemos dejar sonidos ligados ni en el mismo registro, por lo tanto, en este tipo de enlaces, tanto en el caso anterior como en este caso especial, de ley tienen que ser movimientos melódicos, ¿no? Enlaces melódicos, porque no hay un sonido que sirva de eje. Entonces, el siguiente paso es todas las voces se mueven al siguiente acorde, utilizando el movimiento paralelo y en la misma dirección. Eso también es importante. Todas las voces, si el acorde de fa tiene 4 voces, todas se deben mover al siguiente acorde utilizando el movimiento paralelo, o sea, igualito y en la misma dirección. Si una voz se dirige hacia arriba, entonces todas hacia arriba. Si uno se mueve hacia abajo, todas hacia abajo paralelamente. Y finalmente, el segundo acorde debe tener la misma relación interválica que contiene el primer acorde. Entonces, esto nos queda así. Si esto está así, entonces, si me tengo que mover paralelamente al siguiente acorde, entonces este se va así. Entonces vemos que la distribución que tengo aquí en fa de cuarta y tercera también la contiene sol, cuarta y tercera. Y de esta forma yo manejo el paralelismo sin ningún problema en la armonía tradicional. Entonces, esta técnica también se utilizaba en el barroco y antes del barroco, este tipo de sonoridades, sin el bajo. En este momento no me acuerdo cuál es la técnica. No sé si era el discantus, pero una de esas. Ya se cantaba así. Ahora le ponemos los bajos y no hay problema. Fíjense ustedes acá en el piano, cómo está distribuido, cuarta y tercera, este es el bajo. Y acá queda igual. ¿Por qué el caso especial? Porque el caso anterior, que está acá, como ustedes pueden ver, la música se va en sentido contrario, ¿no? Pero si yo tengo una progresión de acordes, de segundas, entonces eso va a ir cerrándose hasta llegar el momento que yo no tengo notas para poner, o teclas para tocar, y se va a volver imposible.
O viceversa, se va a ir expandiendo, expandiendo, expandiendo y se va a ir, los sonidos se van a ir abriendo y el bajo abriendo. Entonces, eso no está bien tampoco. Entonces tengo que tener dos opciones siempre. En el caso de acá tengo movimiento armónico, el movimiento melódico, acá tengo el movimiento, el enlace de movimiento contrario y el caso especial. Llevemos esto a la música popular. Si yo quiero, me encuentro con una progresión, o yo veo tocar los Panchos por ahí, un bolero, que tocan los guitarristas, y tienen esta progresión de acordes, que es típica del bolero. Vean ustedes, de do a re, movimiento conjunto, acordes consecutivos. De re a mi, movimiento consecutivo. De mi menor a mi bemol menor, estoy descendiendo por movimiento consecutivo. O sea, movimiento conjunto son acordes consecutivos. De mi bemol a re, otro movimiento por segunda. De re a sol, ya hay el primer caso que vemos aquí, re, mi, fa, sol. Ah, este es un enlace de cuarto a quinta. De sol a do, sol, la, si, do, cuarto a quinta, ya este es otro tipo de enlace. Pero estos de aquí, de do a re, son de segunda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? El movimiento paralelo. Entonces comienzo con do. Como estoy tocando con el sintetizador, la máquina me descifra el sol bemol como fa sostenido, entonces lo que yo hago es corregir nomás. Vean ustedes. Miren lo práctico y el mecanismo. No he perdido cuánto me demoré en hacer eso. Solamente tocando en el teclado y ya tengo mi arreglo. Así se trabaja la música rápidamente. Pongo el bajo. Ya está. Tengo esta progresión. Utilizando el caso especial. Listo. Y si vemos a los guitarristas están tocando, mueven un traste nomás, la mano igualita. Es puro paralelismo. Pero para usar el caso especial, utilizo esto, o puede ser también, este es el que yo utilizaría, pero también podemos utilizar la otra forma, ¿no? Que es tercera cuarta, o sea, también. Pero como es un acompañamiento, más me conviene un registro un poquito más grave, porque en la melodía está haciendo ese registro, entonces, ese es el más práctico, ¿no? Para usar. Como tengo aquí re, siquiera vamos a subirle una octava a todo para que lo puedan ver mejor. La distancia que existe entre el bajo y la nota acá arriba no hay problema. Esto puede haber más de una octava, por si acaso. Y entre los sonidos que están aquí, entre menor, el intervalo de o sea, tercera, cuarta es mejor. O sea, que no se pasen de una octava entre dos sonidos. Porque eso sí es un poco complicado porque es difícil por la mano, por lo práctico, ¿no? No se puede, ¿no? Después veremos ciertas técnicas ahí, ciertos detalles que yo les voy a ir diciendo después. Primero aprendan el mecanismo. Tengo aquí re. Entonces, como de re a sol, yo tengo un sonido común. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner acá. Si quiero hacer el movimiento armónico, es esto. Sonido común se queda ahí. Si quiero hacer el movimiento melódico, entonces ahí tengo que ver que estos sonidos realicen dos saltos de tercera y uno de segunda en sentido contrario. Entonces tenemos aquí este. Ya voy a ver qué me están diciendo por ahí.
¿Qué tenemos aquí? De fa, re, tercera. De re a si, tercera. De la a sol, segunda. Y de aquí, como es, pongo acá, en do. Vamos a hacer el salto acá. Como en este caso de re perdón, a sol, aquí está, re a sol, perdón, está bien. Ya no les contesto, déjame terminar de explicar esto y ahí te contesto. Re a sol. Fíjense ustedes porque aquí, si esta es baja, esta sube. Entonces aquí están, vamos a ponerle para que les quede el registro. Tercera, tercera y segunda. Solo para que recuerden la técnica. O sea, ustedes pueden elegir de re a sol si utilizan el enlace armónico, que es dejando la nota común, o el enlace melódico, que todas las voces se mueven, las superiores se mueven hacia la misma dirección y el bajo en sentido contrario. ¿Cuál elijo? Elijo según donde yo quiera que se dirija la música, al registro agudo o al grave. Entonces ustedes ven ahí cómo se va compensando. Porque si yo hubiera elegido el otro caso, que es el armónico, que entonces sigue subiendo la armonía y el bajo sigue descendiendo. Y finalmente, para terminar, si tengo sol acá para escribir do, vamos a hacer con si yo quiero hacer con el armónico, significa que el sonido común se queda, el sonido es sol, el común, entonces quedaría así. Es el sonido común que se queda ahí en el mismo registro. ¿Ah? Como aquí hay un pequeñísimo movimiento hacia arriba, ¿verdad? Entonces acá me conviene poner el bajo en do. Fíjense ustedes, ahí yo ya he realizado una progresión de acordes rapidísima, sin preocuparme. Ya está, estas son las técnicas, Entre más práctica ustedes tengan con esto, va a ser mucho mejor. Bien, finalmente, el último procedimiento que tenemos que aprender es el más fácil de todos. Es cuando el enlace de dos acordes básicos que tienen entre sus raíces una distancia de tercera o sexta. Aquí sí le he puesto la tercera y la inversión de la tercera, que es la sexta. Entonces escribimos la posición y disposición del primer acorde. Segundo, identificamos los dos sonidos comunes entre los dos acordes al azar y los dejamos en la misma voz y registro. En este tipo de acordes, cuando hay una distancia de tercera y sexta entre sus raíces, cuando están en estado fundamental siempre los acordes, siempre vamos a encontrar dos sonidos comunes. Y como le dije hace un momento, entre más sonidos comunes mejor, porque los dejamos ahí mismo. Entonces, eso lo vamos a dar en la misma voz, en las mismas voces y el mismo registro. De ahí, el sonido superior, que me queda un chullito por ahí arriba, el sonido superior restante, se deben mover al siguiente acorde, utilizando preferentemente el movimiento de segunda o de tercera. Ya sabemos que esos son los movimientos más sencillos y fáciles de cantar. Y finalmente, el bajo se mueve al siguiente acorde de forma ascendente-descendente a criterio del arreglista musical. Así siguiendo la mentalidad, pues si la melodía sube, el bajo descendente. Entonces veamos acá, vamos a borrar este de aquí. Entonces tenemos aquí do y vamos a enlazar con la menor. Entonces primero escribimos el acorde. Posición de octava, disposición cerrada. Entre do y la tenemos dos sonidos comunes, porque la es la, do, mi, entonces mi y do es común.
Entonces lo dejo ahí. Este sonido que me queda, lo debo mover al sonido más cercano, que es la, pues ya no me queda otro. En muchas ocasiones le dicen ligue los sonidos comunes, en el caso que sea un pad, que sea un coro, que sean maderas, que sean metales, si el que lo amerita. Y si no quieres ligarlo, no hay problema, no lo ligas. Ya queda, depende de ustedes. Aquí vemos que el sonido, aquí el bajo puede ser ascendente o descendente. Aquí puede ser el la, puede ser acá, o puede ser arriba. Los dos intervalos son fáciles de cantar. La tercera, de do a la, es fácil. Y de do a la sexta también es muy fácil de cantar, o sea que esos intervalos se pueden utilizar. Ya se utilizaban antes, cuando se construían las melodías para el contrapunto, eran las consonancias imperfectas, son terceras y sextas, o sea que son sonidos fáciles también, ¿no? Acuérdense que los intervalos de cuarta y quinta justa también se pueden utilizar, que son fáciles de cantar. Por lo general, si estamos haciendo un trabajo popular, de música popular, eviten los saltos aumentados y disminuidos, que le va a ir mejor. ¿Se pueden hacer? Sí, pero en el caso de que estemos haciendo una canción con una progresión con acordes aumentados, con quintas disminuidas, y ya una obra más compleja como para acompañar una melodía de jazz. Entonces ahí se dan ese tipo de movimientos, ¿no? Pero se siguen más o menos los mismos parámetros. Entonces, de esta forma, nosotros, este tipo de enlace, estamos ya tranquilos, que es el más fácil. Los dos sonidos se quedan ahí, se mueve el sonido restante al sonido más cercano y el bajo al movimiento más, al que ustedes deseen, si es ascendente o descendente. Si quieren seguir la forma de pensar del siglo X en adelante, el movimiento contrario, vemos aquí que sol a la está haciendo un movimiento pequeñísimo hacia arriba, por lo tanto digo, bueno, yo quiero que el bajo haga acá, para seguir esa idea, no hay problema, todos esos recursos sirven, de do a la, fácil de cantar y listo. Entonces, con eso doy por concluida esta clase.